buenos días, mi nombre es Daniel Andrés Vergara Romero, estudiante del segundo semestre de Economía. En el siguiente video les vengo a poner sobre los capítulos que me tocaron del libro, en el cual se trata del historicismo. Primero que todo, ¿qué es el historicismo? El historicismo es una tendencia filosófica inspirada en las ideas de Benedetto y Leopoldo, que consideran toda la realidad como un producto de un devenir histórico. Concibe al ser esencial como un devenir, un proceso temporal que no puede ser captado por la razón. Concibe al devenir como historia y utiliza más la ciencia del espíritu. Según el historicismo, la filosofía es un complemento de la historia. Su tarea consiste en llevar a cabo una teoría de la historia. Esta se propone efectuar una explotación sistemática de los hechos históricos. Wilder, el pensador más importante del historicismo alemán, lo expresaba afirmando: lo que el hombre es, lo experimenta solo a través de su historia. El siglo XIX sería llamado en Alemania el siglo de la historia y estaría representado por los grandes historiadores de la política, la economía, el arte y la religión. En Alemania, la lengua y la civilización eran los únicos lazos comunes. En armonía con ellas, la filosofía y filología habían tomado un gran desarrollo. Eran propios extendedor de la historia, en general las nuevas apariciones sobre el desarrollo independiente de las lenguas. Muchos historiadores alemanes se entregaron entonces con provecho a los estudios filosóficos, construyendo la historia del derecho, por analogía con la historia de las lenguas. También hablaremos sobre el giro historicista. La idea de que la ciencia pueda caracterizarse filosóficamente sin involucrar la historia ha sido muy llamativa para los filósofos desde los griegos, precisamente porque permite caracterizar la objetividad de la ciencia como algo que no depende de nuestros intereses o creencias. Por lo general, el modo para desarrollar la idea ha sido la matemática. La historia de cómo se llegó al teorema de Euclides es una cosa, el teorema es otra. El comprender el teorema, entender la prueba, no requiere saber nada de su historia. De manera similar, parece obvio que para aprender genética, química o física de partículas no se necesita estudiar la historia de cómo llegamos a esas teorías. También hablaremos sobre la escuela histórica alemana. Esta fue una escuela de pensamiento histórico y económico, indicada en el siglo XIX, principalmente formada por alemanes, que argumentó en el estudio de la historia es la principal fuente de conocimiento sobre las acciones humanas y las cuestiones económicas. Dada para la economía, depende de la cultura y no se puede tomar una y otra separada en el espacio o en el tiempo. Así, la escuela alemana rechazó la idea de que las leyes o teoremas económicos podían ser tomados como universalmente válidos. Tuvo una fuerte influencia no solo en Alemania, sino también en otros países de su órbita económica, como serían Austria, Hungría y Suiza, extendiéndose también hasta Reino Unido y Estados Unidos. La economía para esta escuela es la ciencia dedicada al análisis riguroso de la realidad y no a la deducción de teoremas. De acuerdo con la lógica, ellos veían el desarrollo económico como resultado de estudios empíricos e históricos rigurosos en lugar de basarse sobre desarrollos intelectuales o teóricos. Consecuentemente, se preferían estudios sobre la realidad social en toda su complejidad, incluyendo aspectos históricos, psicológicos, legales y éticos, además políticos y económicos, en lugar de buscar la creación de modelos matemáticos. Ahora la pregunta más importante: ¿cómo ha contribuido el historicismo económico al desarrollo de la historia del pensamiento a la actualidad? La historia del pensamiento económico se ha desarrollado de manera o forma dispar
a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ha presentado momentos de estancamiento y momentos de avance o grandes evoluciones. Por eso el desarrollo del pensamiento económico no ha ocurrido de manera sistemática y uniforme, sino por lo contrario, lleno de saltos e intermitentes. Aunque la economía moderna surge hacia la segunda mitad del siglo XVIII, en un momento hubo numerosos aportes de grandes revolucionistas del pensamiento y con la aparición del personaje importante como Galiano, Beccaria y Humo, entre otros. Se puede afirmar que desde el antiguo pensamiento griego ya se podía empezar a rastrear la historia del pensamiento económico, aunque este no tenía las complejidades de una ciencia moderna como la de nuestros tiempos. Se puede notar en los griegos la preocupación por la administración del hogar y el nacimiento de algunas ideas que eran absorbidas por otras ramas de las ciencias sociales, que eran de mayor importancia en su época. Un claro ejemplo de esto tenemos la filosofía.